Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alexandra González y hoy vamos a continuar con la serie que iniciamos hace poco que se llama ¿Cómo conocer a Dios? ¿Cómo acercarme más a Dios? Así que hoy vamos a tocar un nuevo tema que está relacionado con toda la información que tenemos disponible debido a las redes sociales, a la tecnología de la información y a todas esas fuentes que tenemos hoy disponibles. De hecho, yo pienso que la identidad, las personas la están construyendo con base en mucho de lo que ven en estas fuentes de información. Puede que sea verdadera información, pero en muchos de los casos no es verdadera información. Son filtros, son cosas falsas y de hecho hace poco vi un video donde la persona decía que nadie postea sus fracasos. Entonces las personas sí están muy encargadas de que las personas le den likes a sus fotos, que compartan, debido a todo el torrente de información que hay hoy en día. Sin embargo, no podemos dejar de lado que la voz más importante y la fuente de información que debemos tener en nuestra mente, corazón y boca reside en la palabra de Dios. Esa voz de Dios que además quedó impresa en un libro, la Biblia. Así que hoy quiero que hablemos de la Biblia, la palabra de Dios. Como lo dije anteriormente, hoy en día tenemos muchas voces alrededor. Sabemos que tuiteó cierto futbolista, sabemos que dijeron los influenciadores digitales, sabemos que está en Instagram, que dijeron los cantantes y tenemos muchas voces. Y tiene ventajas, pero también tiene desventajas. Por ejemplo, yo sigo muchas personas en Instagram y tengo líderes, tengo mentores, sigo personas que me inspiran. Sin embargo, yo hoy quiero hacer hincapié, como lo dije previamente, en la importancia de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque como lo dijo el mismo Jesús, las palabras de Él son espíritu y son vida. A veces lo que puede decir un motivador llega solo hasta el alma, pero la palabra de Dios tiene ese potencial de trascender el alma y tocar el espíritu y soplar vida a nuestra vida. Como lo he dicho también en videos anteriores, yo sufrí depresión por muchos años y de hecho estuve en la clínica, tuve tratamientos y de hecho pues en mi alma yo tuve tratamientos, en mi cuerpo tuve tratamientos, pero lo que radicalmente cambió mi vida por completo fue un encuentro con Dios a través de su palabra. Recuerdo esas cápsulas que me llenaban de vida cuando yo estaba llorando en depresión y Él me decía que Él había cambiado mi lamento en alegría, mi luto en gozo, que Él había derramado ese óleo de gozo en mí. Y esas palabras realmente inyectaron vida cuando yo estaba sumida en tristeza, en llanto, en congoja. Y eso es lo que yo hoy quiero compartir con ustedes, el poder que tiene la palabra. Y básicamente quiero darles 7 tips o 7 razones por las cuales la palabra de Dios es una de las maneras fundamentales a través de las cuales nos acercamos a Dios. La característica número 1 de la palabra de Dios es que es eterna. Muchos escritores humanos la escribieron, pero fueron inspirados por Dios. Hay años de diferencia entre un autor y otro, pero todo concuerda porque la palabra de Dios nació en el corazón de Dios y es eterna. Hoy quiero compartir 2 escrituras que comprueban esto, que la palabra de Dios es eterna. Hay una escritura que dice que la flor se seca, la hierba se marchita y pasan, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Otra escritura dice que el cielo y la tierra en algún día pasarán, o sea, este planeta tan hermoso algún día se desvanecerá, se irá, porque Dios nos comparte que la eternidad es real. Pero esta escritura dice, la palabra de Dios permanece para siempre. Aunque el cielo algún día no esté y la tierra ya no esté, la palabra de Dios siempre permanece. Y creo que eso es algo que nos debe dar una fuerza enorme, porque las circunstancias son temporales, son realidades, pero la palabra de Dios es eterna, nunca cambia. La característica número 2 es que la palabra de Dios es verdad. Muchas personas dicen, no, lo que dice este filósofo es la verdad, no, la verdad está en la naturaleza, en hacerle bien a otro, en ser generoso, dadivoso, y muchas personas tienen su versión de la verdad. Pero yo alguna vez escuché a alguien que la palabra de Dios es verdad y todo lo que Él nos dice no solo son prohibiciones, de hecho Él nos da muchas promesas, nos da mucha garantía para un futuro certero. Y por eso hay una escritura que dice, la suma de tus palabras
es la verdad. No es solo coger una escritura fuera de contexto, sino cada día un poquito más conocer, porque la suma de la palabra de Dios es la verdad. Y lo que yo escuchaba hace poco es que algunas personas creen que la palabra de Dios la pueden ver a su manera y es como la matemática a su manera. Tal vez 1 más 5 me da 10. No. La palabra de Dios ahí se parece mucho a la matemática. 1 más 1 da 2. La palabra de Dios es tan perfecta y es tan verdadera, pero no solo un poquito, la suma de la palabra de Dios es la verdad. Así que yo los motivo hoy no solo un pequeño versículo, empiecen tal vez con los evangelios, con un proverbio, con un salmo, que eso inyecta tanta vida al ser humano, pero más adelante continuemos con esa hambre, con esa sed, porque finalmente hasta el día que nos muramos vamos a seguir indagando sobre esa verdad, porque la suma de la palabra de Dios es la verdad. La característica número 3 es que la palabra de Dios da luz y por ende vida. Sin el sol no habría vida en la tierra, no habría fotosíntesis, todos los procesos no existirían porque la vida depende de la luz. Por eso fue lo primero que Dios creó en Génesis. La luz, dijo Dios, sea la luz y fue la luz. Hay un salmo que dice que la palabra de Dios es lumbrera a mi camino, es una lámpara a mis pies. Cuando yo no sé qué paso dar, la palabra de Dios es la que trae luz a mi vida. O tal vez cuando yo vengo con un pasado, una tradición, una familia que me ha enseñado ciertas cosas que no traen luz. Por ejemplo, en una familia donde el robo siempre era común y las personas robaban, viene la palabra de Dios y nos muestra con su luz, ok, el que robaba no robe más. O tal vez el que mentía, no, el padre de la mentira no es nuestro padre, sino somos hijos del Padre de la luz. Entonces nosotros empezamos a transformar, caminamos en verdad. Tal vez cuando nosotros estábamos sumidos en llanto, en depresión, como en mi caso, y yo leo palabras que alumbran mi caminar, mi día a día empieza a cambiar. ¿Por qué? Porque la palabra trae luz a aquellas áreas que tienen oscuridad. Así que si tú hoy tienes áreas en oscuridad que tú dices, no sé cómo manejar mis relaciones, no sé cómo manejar mis finanzas, o estoy atado a un pasado, estoy en depresión, tengo pensamientos suicidas, ve a la palabra, porque la palabra de Dios trae luz y vida para ti. Siguiente característica, número 4, es que la palabra de Dios es poderosa. Hay una escritura que dice que toda la palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que irá y hará lo que yo quiero que haga. La palabra de Dios y sus promesas son verdaderas y poderosas. Cuando Dios dice que clamemos a Él y Él nos responderá, Él va a responder. Cuando Él dice que hay cosas ocultas y escondidas que solo están destinadas para los que tienen corazón de niño, esa palabra se cumple, porque Él tiene tanto poder ahí en esas palabras que solo tenemos que hacer es coger esa palabra, creerla, declararla, asirla con fe, con amor, y todo lo que Él ha dicho se cumple en nuestras vidas porque su palabra es poderosa. La palabra de Dios también es alimento espiritual. Inclusive cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Él dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios nos alimenta. Y también el apóstol Pedro, él dijo que nosotros debemos desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcamos para salvación. Así que es un proceso. Si es como niños recién nacidos, implica un proceso de crecimiento. Tal vez si yo voy a empezar a leer la Biblia, no me voy a leer Apocalipsis y todo lo que va a pasar al final de los tiempos, que eso requiere como tanto estudio teológico. No, tal vez al comienzo yo necesito leer los evangelios, que es Jesús con sus parábolas de manera muy práctica, hablando y comunicándome su gran amor, el amor del Padre. También puedo ir luego y leer los salmos, los proverbios que hablan de sabiduría, hablan de cosas para el día a día, y ya posteriormente yo voy comiendo un alimento mucho más sólido porque necesito crecer espiritualmente, que mi músculo espiritual crezca. Tal vez empiezo con mi leche espiritual y luego una compota y luego ya al final me puedo comer un plato suculento, pero requiere un proceso. Así que lo principal es dar el primer paso con la leche espiritual para que por ella empecemos a crecer. La siguiente característica es que la palabra de Dios da entendimiento. Hay una palabra que dice que Él da entendimiento a los simples. Uno no tiene que ser la persona más inteligente, docta, ilustrada, estudiada, súper doctorados. No, solo tener un poco de hambre y ya
la misma palabra dando entendimiento, que uno dice como, uy, yo no entendía eso. De hecho, hay una parte que a mí me impacta, porque después de que viene el Espíritu Santo, cuando están todos reunidos, unánimes juntos, orando, esperando esto, en el momento del Pentecostés, en el libro de Hechos aparece que Pedro empezó a predicar a miles de personas y la gente quedó atónita, porque decían, ¿cómo es esta persona que es del vulgo, sin estudios, y está hablando cosas maravillosas, con denuedo, con elocuencia? Y por eso en ese momento ellos reconocieron que él había estado con Jesús. Cuando tú estás en contacto con la palabra, estás teniendo contacto con Dios, con Jesús, y vas a empezar a hablar cosas que la gente va a decir, pero si tú no eras de estrato 2, de estrato 1, tú no eras el que te habías divorciado, tú no eras el que habías perdido este semestre en la universidad, pero tú no eras el que había perdido el trabajo. Y cuando la palabra empieza a dar esa fuerza, ese entendimiento, las mismas personas que nos escuchan y que ven nuestra vida transformada van a reconocer que hemos tenido contacto con Jesús a través de su palabra. Y por último, esta característica es la palabra de Dios cambia nuestra vida por completo. No tengo suficientes ejemplos, de hecho sí tengo muchos, pero no tengo suficiente tiempo para explicarles cuánto Dios ha cambiado mi vida y la de mi familia a través de su palabra. Pero voy a coger solo un pequeño versículo que está en Efesios, que dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la vida y vivas suficientes, muchos años en esta tierra de manera abundante. Cuando uno, en medio de esta generación que a veces se rebelan los hijos contra los padres, uno escucha esta promesa y dice, no importa lo que pase, si mi papá se lo merece, si no, si mis papás se lo merecen o no, yo tomo la decisión de honrarlos. Yo empiezo a saciarme de esos frutos porque yo he plantado semillas honrando la palabra de Dios. Mi vida cambia. Y en el caso mío de la depresión, yo estaba sumida, sin esperanza, comparándome con gente, mirando todo lo que no tenía, lo que no había logrado, pero cuando veo la palabra y su riqueza y todo lo que me brindaba esperanza, yo empecé a brotar en gratitud, porque antes yo no podía agradecer, pero cuando ya empecé a ver lo bendecida que era y todo lo que la palabra me iba alumbrando, mi vida cambió. Y a veces cuando vienen esos pensamientos que son como de depresión nuevamente, yo digo, no los acepto, porque Dios pagó un precio muy alto para que yo esté llorando hoy. Yo debo estar feliz. Si tengo una circunstancia adversa, yo confío en Dios, yo clamo a Él porque Él me va a responder. Si yo tengo un desafío, un reto, yo oro porque no estoy sola. El Padre está conmigo, el Hijo intercede por mí, el Espíritu Santo hoy es mi ayudador, mi consolador, los ángeles actúan a mi favor. Y cada vez que yo vuelvo y retomo esa palabra y la declaro y la creo, fe viene a mi vida, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que hoy solamente quiero invitarlos a que nos deleitemos leyendo la palabra de Dios. No es algo mágico, no es como un mantra, sencillamente es el poder de Dios inyectado en unas letras. Ese no es un papel con tinta como cualquier libro, este es un papel con tinta que tiene el Espíritu de Dios y tiene el ADN de Dios ahí impreso. Los invito para que transformen sus vidas a través de la lectura de la palabra y así se puedan acercar más a Dios y conocer el gran amor que reside en su corazón por cada uno de nosotros. Un abrazo y nos vemos en la próxima.